gracias a todos los asistentes y gracias, doy gracias por estar aquí, ¿no? Porque me parece que esta iniciativa, que este encuentro es muy, muy provechoso, muy interesante, ¿no? Tengo muchas ganas de ver, de escuchar todo lo que he visto en el programa. Tengo que decir que yo voy a hablar de un conjunto patrimonial histórico-industrial que está ubicado en Asturias, en el concejo de Castrillón, cerca del mar, ¿no? Al lado del mar, como se puede ver ahí en esa reproducción de la primera diapositiva de mi presentación, y que pertenece a una empresa, la Real Compañía Asturiana de Minas, que se funda en 1933, que inicialmente estaba destinada a ser una empresa armamentística por iniciativa del ministro de Marina de la época, que busca apoyo en liberales españoles exiliados en Bélgica, cuna de la industrialización en el continente, como es sabido en esta época, y que, articulan en torno a sí una serie de industriales, sobre todo la familia Lesuán belga, y los servicios inestimables, porque era el socio tecnológico de John Cockerill, el conocido anglo-belga. Lo que sucede es que Cockerill se va a echar atrás antes de ponerse en marcha el proyecto realmente, y a partir de un determinado momento queda reducido a una mera mina de carbón. Una mera mina de carbón en un lugar en el que las comunicaciones son malas, no existen empresas que consuman carbón en cantidades apreciables, etcétera, con todas las dificultades que la España, la Asturias de 1833 comportaban. Eso hace que, durante 2 décadas, las 2 primeras décadas de existencia de esta compañía, se dedique prácticamente a sobrevivir, y no es poco, ¿no? Pero yo creo que han sido historiográficamente poco valoradas estas 2 décadas, porque, claro, lo que viene después, a partir de la conversión de la empresa en una exitosa compañía dedicada a la fabricación de zinc, industria puntera a mediados del siglo XIX, es tan exitoso, es tan deslumbrante que se tiende a minusvalorar lo preexistente, ¿no? Pero para la Asturias de la época, algunos coetáneos dijeron que la Asturiana de Minas era la única empresa digna de tal nombre, ¿no? Del epíteto de empresa minera, porque es la primera que explota con medios realmente industriales modernos la hulla en la región, ¿no? Y esto hace que todos los aportes de tecnología a nivel social, etcétera, que traen de Centro Europa los primeros ingenieros belgas que llegan a Asturias sean sumamente importantes, más allá de luego el desarrollo posterior que haya tenido la empresa, ¿no? Bien, esos orígenes están ligados al espacio de la mina. En este conjunto histórico-industrial, el primer espacio ocupado es el de la mina, ¿no? Y que va a estar ocupado, va a estar productivo entre 1833 y 1915. En 1915 es una mina parcialmente submarina, desde muy pronto, desde el año 39, 1839, se inician galerías bajo el mar. Tiene un mantenimiento delicado, desde muy pronto tiene filtraciones, incendios, etcétera, y finalmente, en el contexto, además, difícil de la Primera Guerra Mundial, y como consecuencia, en parte, de los efectos derivados de la huelga de 1912-13, a la que luego me referiré, y de la falta de mantenimiento por su causa, la mina causa ruina y deja de explotarse, ¿no? Entonces, ese espacio, como espacio productivo, está operativo entre esas dos fechas límite, aunque luego sigue formando parte del conjunto, como también veremos, ¿no? Es un espacio mixto, es bastante precario por las dificultades económicas de la empresa. En este momento, los directores, los primeros ingenieros reciben apenas el dinero suficiente de Bélgica, en muchas ocasiones ni eso, para mantener la explotación a flote. Por lo tanto, no hay lugar a grandes alegrías, ¿no? Hay oficinas, hay 3 casas para obreros, pero esto no quiere decir que haya una política constructiva de vivienda. Hay 3 casas porque se traen 2 maestros mineros de Bélgica, Malés y Nicolás, que son absolutamente indispensables porque no había nadie en Asturias que supiera lo que ellos sabían, ¿no? Y por lo tanto, pues era preciso alojarlos, y se hace a pie de mina, ¿no? Está también la primera casa de dirección ahí en el lugar, según el plano que Denis Thierry
en 1838 en 1858, perdón, elabora del lugar, ¿no? Bueno, de este periodo no queda absolutamente nada, ¿no? O bueno, quedan pequeñas cosas poco visibles, ¿no? Las galerías de la primera mina subterránea de Europa, como decía antes, del primer ferrocarril, el que parece ser el primer ferrocarril de España, de tracción humana, interior a la mina para sacar la producción en 1837, quedan algunos hierros, está allí en la Plaza del Pozo como testigo de tiempos posteriores del ferrocarril, la famosa locomotora Eleanor. En fin, el ferrocarril es fundamental porque además articula el espacio, ¿no? Une mina, comunica mina y fábrica y posteriormente a esta con el puerto de Avilés. Es algo fundamental a tener en cuenta, ¿no? Lo que queda a día de hoy es el conjunto del Castillete, que es el actual museo de la mina de Arnao. El Castillete es del tercer cuarto, data del tercer cuarto del siglo XIX y es el primero de Asturias. Porque en Asturias la mayor parte de las explotaciones son minas de montaña por la orografía hasta prácticamente mediados del siglo XX, que es cuando se generalizan los pozos verticales. Hay algunos antes, pero son pocos. Y desde luego el de Arnao es el primero, es en el 19, ¿no? El Castillete es de madera y lo llamativo es que su característico recubrimiento de zinc, que lo hace todavía más especial y que explica su magnífico estado de conservación, además de las restauraciones recientes, etcétera, data de la segunda década del siglo XX, cuando precisamente había dejado de funcionar. Luego cabe plantearse qué funciones de representación simbólicas o de otro tipo le asigna la Asturiana de Minas, más allá de la propia propaganda comercial de sus productos, que mejor forma de mostrar lo que hacían que en su propia casa, ¿no? Esas chapas de zinc dedicadas a la arquitectura, ¿qué funciones se le asignan a ese elemento que ha dejado de tener una utilidad práctica y que, sin embargo, se quiere conservar y engalanar de esta manera, ¿no? Anexo al Castillete está el embarque y, por el otro lado, al oeste, está el antiguo casino de la empresa, el lugar de recreo, que es de principios del siglo XX. Esto nos habla de las nuevas funciones que va a asumir este espacio, que son funciones fundamentalmente recreativas. El epicentro de la mina, que inicialmente va a ser el único lugar, va a ser desplazado por la erupción a partir de 1855 de la fábrica. Y desde ese momento se inicia además una labor constructiva de viviendas mucho más decidida y mucho más sistemática que estos escarceos iniciales de los que estamos hablando. De hecho, yo no hablaría de política de vivienda de la Asturiana de Minas hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Lo llamativo es que en este momento se llega a permitir que las viviendas a las que anteriormente me refería en la plaza de la mina terminen causando ruina, lo cual es muy rápido en un entorno tan hostil como este, ¿no? Al lado del mar, etcétera, ¿no? Si no se les mantiene. ¿Cuál es el motivo? Bueno, hay hipótesis al respecto, ¿no? Quizás se busca un efecto panóptico que vendría posibilitado por la construcción de la nueva casa de dirección, la casona, en el lugar más alto del entorno y que venía a ser roto por estas viviendas que estaban además, desde un punto de vista simbólico, esto tampoco es recomendable, en una cota pues igual o incluso puede un poco superior, estoy hablando a ojo y de memoria, a la de la vivienda del director, pues puede ser, ¿no? Puede ser. Desde 1915, además, este espacio, que ya es marginal, se dedica, como digo, a otros usos recreativos fundamentalmente, el campo de fútbol y el casino en especial, ¿no? Pero este conjunto que muere, podemos decir, en 1915, tiene dos resurrecciones. El primero, en 1920, como acabo de señalar, o en la década de 1920, como acabo de señalar, y el segundo, pues hace unos pocos años, cuando por fin se crea el museo y se restaura todo el conjunto y se pone en valor. Bien, el siguiente espacio al que me voy a referir es el de la fábrica. No sé si aquí se aprecia bien, el conjunto de la mina son los números 1, 25, 2, que están en el extremo occidental, y en el extremo oriental de la imagen, en esta zona, entre los números 17 y 16, está el conjunto fabril. Quizá volveré sobre él en esta diapositiva en algún momento porque me permite explicar la ubicación de los diferentes elementos, ¿no? Cuando se construye la fábrica,
el futuro de la empresa empieza a estar garantizado, porque su éxito es absolutamente inmediato. Ya digo que es una industria puntera conocida en muy pocos lugares de Europa en este momento, y a partir de entonces la expansión por todos los continentes de la compañía, de la Real Compañía Extremadura de Minas, es imparable. Por lo tanto, hay ya, desde luego, capacidad económica, y hay visos de que la inversión, ese capital inmovilizado en viviendas y en atenciones sociales a sus trabajadores de Arnau, va a ser amortizado con el tiempo, porque la presencia de la asturiana en Arnau está ya garantizada, cosa que no sucedía en las 2 décadas previas, esas décadas difíciles de los inicios de las que hablábamos, ¿no? En los que era una mera mina de carbón. Y el inicio de esta nueva fase en la política de vivienda es pues un inicio, son prácticamente las primeras viviendas, podríamos decir, no sé si es muy ajustado, que son medios de producción, ¿no? Porque están en el interior de la fábrica y están destinadas, como aquellas de la Plaza de la Mina estaban destinadas a los mineros belgas, estas están destinadas a fundidores de zinc belgas, que son igual de imprescindibles y de insustituibles que aquellos, porque saben hacer algo que nadie más sabe hacer en ese momento, y que además conviene que estén muy cerca de los hornos que atienden, porque esos hornos, bueno, parar uno de esos hornos, como sabéis, supone mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo para volver a ponerlos en condiciones de producir, ¿no? Y por lo tanto conviene tener al personal siempre cerca para que pueda atender cualquier contingencia que se pueda producir. Bien, a partir de ahí, las viviendas se independizan y empiezan a construirse viviendas propiamente, desde un punto de vista residencial, fuera, segregadas, aunque con a los espacios industriales, ¿no? Las viviendas de la fábrica, dentro de la fábrica, van a desaparecer y, entre otras cosas, porque también la fábrica, a medida que va creciendo, va necesitando copar el espacio, que es limitado porque está entre el mar y la montaña también, va necesitando copar nuevos espacios en su interior. Bueno, esta fábrica está muy transformada, ¿no? Porque se sigue usando, a día de hoy sigue funcionando, ¿no? Pero todavía hay elementos patrimoniales muy interesantes que en ocasiones pues no se valoran quizá convenientemente, ¿no? En primer lugar, 3 naves previas a la Guerra Civil, que están ubicadas aquí en este lugar, en el número 7, ¿no? Y que afortunadamente están en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias desde el año 2007. Por supuesto, también hay mucho patrimonio mueble que, bueno, pues sufre vicisitudes de lo más azaroso, ¿no? Y que está, como siempre, al albur de que una obra, una remodelación, termine con ello en la basura, ¿no? Hay que decir que el responsable del archivo de la Asturiana de Minas, que actualmente forma parte de Glencore, esa gran fruto de una serie sucesiva de fusiones, absorciones, compras, adquisiciones, ¿no? Bueno, pues ese archivo, el responsable del archivo, Alfonso García, pues está muy atento a lo que pasa en la fábrica y cuando se lo permiten, pues intenta rescatar estos elementos patrimoniales, tanto muebles como documentales, muy fundamentalmente, que a menudo aparecen, porque, bueno, hay que decir que el archivo conserva grandes series prácticamente completas de documentación, porque azares de la vida también, como la empresa las conservaba en cajas de zinc que hacían ellos mismos, se han conservado magníficamente. Y como Alfonso es un gran archivero que lleva su trabajo a límites insospechados en ocasiones, pues ha ido construyendo prácticamente documento a documento, legajo a legajo, el archivo desde sus inicios. Por lo tanto, hay una serie de azares que determinan que dispongamos de un archivo magnífico, in situ, y con una gran cantidad de documentación que nos permite interpretar este conjunto histórico-industrial, lo cual realza muchísimo su valor, ¿no? Bien, decía, patrimonio mueble, también patrimonio documental, obviamente, acabo de referirme a él, ¿no? Y quisiera aludir en este apartado a grandes obras de ingeniería que se corresponden con el momento de establecimiento de la fábrica, ese momento en el que la empresa echa el resto porque sabe que, se instala definitivamente en Arnau, ¿no? A mediados de siglo, una de las últimas de los últimos trabajos de Adolfo de Soigny, el segundo ingeniero de la Asturiana,
para esta empresa van a ser el túnel que comunica el poblado con la vecina Salinas a través del monte que los separa orográficamente. También el ferrocarril que bueno, va a llegar, va a comunicar con el puerto de Avilés, algo absolutamente estratégico. Y ligado a este, por ejemplo, el famoso pinar, al menos para los asturianos, ¿no?, del Pinar de Salinas, que se utiliza para fijar las dunas y permitir el paso del ferrocarril. Digo esto porque para mí el Pinar de Salinas es patrimonio industrial, aunque sea patrimonio, no sé, como biológico industrial, si se quiere, ¿no? Pero es un elemento que, aunque parezca muy natural, no estaba allí, está determinado por la actividad industrial, ¿no? Y por lo tanto forma parte del conjunto. Y es muy importante. En la época de Soigny viajó a Bélgica, al litoral de Ostende, y estudió multitud de posibilidades técnicas para fijar las arenas, que no era nada fácil pues hacer discurrir un ferrocarril por aquel lugar, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de aspectos yo creo que deben ser tenidos en cuenta dentro del conjunto. Bien, vamos a pasar, porque no quiero abusar del tiempo, vamos a pasar al espacio residencial. El espacio residencial, como decía antes, surge a partir de 1855, fundamentalmente, cuando se empieza a construir de forma sistemática, con tipologías diversas, que responden a una cronología también variada y que tienen, bueno, pues épocas de más o menos actividad, dependiendo de las coyunturas, ¿no?, diversas, pero que también responden a criterios de jerarquización espacial. En lo alto están las construcciones nobles, ¿no?, que tienen sol y ventilación en primer lugar y que tienen, pues, desde el punto de vista simbólico, un gran valor, ¿no? El número 12 es la casona de dirección a la que antes me refería, que está en la cota más alta, y todos estos, bueno, en torno al 14, 15 y 16, ahora no recuerdo a qué se corresponde cada uno de ellos en este momento, pues están casas singulares de empleados de la empresa, además construidas en tiempos muy tempranos, ¿no? Bien. Cerca de la casa de dirección, en una cota inmediatamente inferior, se ubica la residencia de invitados y las viviendas de empleados a las que antes me refería, de cierto rango, ¿no? En torno al llamado laboratorio viejo, bueno, pues allí se construyen, y muy cerca de la puerta de entrada de la fábrica. También en esa cota, más o menos, se ubican en el otro, hacia el extremo occidental, se ubican las escuelas del Ave María, construidas en 1912, con una pedagogía manjoniana muy peculiar, que se desarrolla al aire libre, que se refleja en la arquitectura y que afortunadamente se han recuperado recientemente, ¿no? Son unas escuelas que tienen, pues, multitud de elementos pedagógicos en el patio, que hoy se han recuperado por fortuna, ¿no? En tiempos de pandemia esto sería muy popular posiblemente, ¿no?, la educación al aire libre. No sé si los niños de 1912 en Arnao, con las condiciones climáticas de la zona, lo apreciarían tanto, pero bueno, en cualquier caso son un elemento único de este conjunto, que están ahí y que se explican muy probablemente porque en los primeros años del siglo XX y en particular a partir de 1910, fundación del sindicato minero, primer sindicato de industria en España, y que desarrolla además una de sus huelgas fundacionales contra la Real Compañía Asturiana de Minas, bueno, pues hace muy conveniente empezar a moldear a los trabajadores del futuro desde su más tierna infancia, ¿no? Otro elemento en este sentido es el economato, que data de mediados del siglo XIX y que, bueno, pues en la época de entre siglos, como sucede con muchas de estas instituciones, termina adoptando una forma de cooperativa, presionado por las obras sociales de los sindicatos que tratan de hurtar a los trabajadores de las garras de esos dispositivos patronales y que por lo tanto se hacen un poco la competencia entre sí, como es sabido, ¿no? Bien, hay un elemento también de segregación espacial en la construcción de viviendas, ¿no? Porque en un determinado momento se empiezan a construir viviendas obreras en la vecina Salinas, esa que está separada por el monte y comunicada por el túnel, ¿no?
pero rápidamente se abandona esa construcción. Se abandona por dos motivos, creo yo. Porque Salinas es una especie se va a constituir en una especie de yermo obrero que separa a esos trabajadores de Arnao tan laboriosamente moldeados y tan minuciosamente moldeados de los trabajadores de Avilés, eventualmente portadores del virus obrerista, y por otro lado porque se descubre la playa, es decir, se construye socialmente el concepto de playa, que hasta entonces era un terreno baldío, un arenal que no servía para nada, ¿no? Y desde ese momento los terrenos en Salinas, de los que la Asturiana de Minas era propietaria por graciosa concesión real en atención a su carácter estratégico, van a adquirir un valor absoluto. Y se va a crear una filial inmobiliaria que se va a dedicar a explotar eso en exclusiva, ¿no? Por lo tanto, hay un elemento, hay un factor de aislamiento, ¿no? Realmente. En la parte baja del valle, separadas de lo anterior por el arroyo y articuladas en torno a la carretera que va a la capital del concejo, a Piedras Blancas, están las viviendas de obreros, que van creciendo en número paulatinamente, que responden a diferentes tipologías dependiendo de los momentos y que, bueno, a mí me parece interesante señalar que las primeras, las más antiguas, imitan la casa marinera con antojana y corredor, y las últimas, a mediados del siglo XX, son ya bloques. Por cierto, estas últimas promociones, de hecho, son ya de promoción estatal. El paternalismo industrial en esta época ya está en tendencia, ¿no? Y por lo tanto la intervención del Estado es mayor. El fondo del valle es simbólico, hay una menor dignidad en él, ¿no? Si se quiere, pero también es estratégico porque permite un mejor control, por los motivos antes aludidos, ¿no? Panópticos, y también es menos salubre. Hay humos de la fábrica que se estancan allí, hay una casi total ausencia de sol, etcétera, ¿no? Con todo, la calidad de estas viviendas hay que decir que es muy superior a la media de las viviendas industriales de la época. Como además la empresa era propietaria de todo el terreno en superficie, le resultaba muy sencillo controlar el lugar, como decíamos antes, ¿no? De hecho, había guardabarreras que controlaban el paso, quién iba y quién venía. Sin embargo, en algunas ocasiones, precisamente porque el terreno se presta a ello, la empresa perdía este control, o este control era utilizado en su contra. Por ejemplo, en la huelga de 1912-1913, los huelguistas consiguen abortar en varias ocasiones la traída de esquiroles de fuera, gracias al control que tienen del espacio de los puntos de paso necesarios en ese contexto, a pesar de la presencia de la Guardia Civil a caballo en la localidad, ¿no? Esta huelga, ya digo, es una de las huelgas fundacionales del SOMA y es casi desconocida, sin embargo, ¿no? Porque el resultado no fue bueno ni para la empresa ni para el sindicato. Fueron unas tablas, pero con muchas pérdidas, ¿no? Por las dos partes. Y por lo tanto, ninguno de los dos lo ha incorporado a sus autobiografías. Historiadores que en ocasiones pecamos de seguidismo de los documentos que tenemos disponibles más expeditos, pues la hemos ignorado hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Por otra parte, me interesa señalar también que los trabajadores en ocasiones utilizaban los caminos a través del monte en lugar del túnel para pasar a la vecina Salinas. Esto no sé muy bien cómo interpretarlo, ¿no? Pero una hipótesis muy plausible es que quisieran sustraerse a la vigilancia a la que eran sometidos por la empresa. Y nos remite a una circunstancia que yo creo que es fundamental, como cuando estudiamos estos dispositivos, estos elementos patrimoniales, a veces caemos en el error de contemplar la máquina y extasiarnos con su funcionamiento. Pero la máquina es aplicada sobre un elemento que es, pues a veces imprevisible, que es el ser humano, y no siempre los seres humanos a los que iban dispositivos los utilizaban de la forma que era esperada, ¿no? Es decir, el mecanismo no es inexorable, afortunadamente, ¿no? Pero es una cosa que es difícil de ver para los historiadores porque las fuentes para esto son más difíciles, hay que recurrir a la historia oral, hay que leer a contrapelo, si se quiere, alguna documentación, hay que utilizar fuentes poco convencionales a las que a menudo muchos no estamos acostumbrados, es más difícil, deja menos reflejo, ¿no? Pero al menos hay que tener siempre en mente esto. Bueno, para terminar ya, que ya me estoy excediendo con el tiempo y no quiero abusar, algunas reflexiones desde la actualidad. Los conjuntos industriales son eso, son conjuntos, aunque es una obviedad, es una perogrullada, pero a nuestros gestores, a nuestros políticos, a quienes toman decisiones, a menudo esto se les olvida, ¿no? Cuando se conservan elementos aislados,
se pierde mucho más que lo que se destruye en sí mismo. Se pierde lo que se destruye, pero también la relación que tienen unos elementos entre otros, y por lo tanto es más difícil comprender el funcionamiento de esa máquina, de ese dispositivo, que, bueno, ya de por sí no es fácil, es complejo, ¿no? Para los historiadores, ya digo, todo sucede a veces pues con toda la buena voluntad, ¿no? Por seguidismo de los documentos. Me remito al ejemplo de la huelga del 12-13 a la que me acabo de referir, ¿no? Para los patrimonialistas, pues porque las estructuras, los edificios, difícilmente nos hablan de estas cosas. Si no acudimos a otro tipo de fuentes, como decía antes, pues nos vamos a quedar, ya digo, extasiados ante la contemplación de una máquina en un limbo en el que no hay nada que pueda perturbar su funcionamiento tal y como fue diseñada, pero es que realmente luego la práctica en muchas ocasiones es otra, ¿no? En fin, me quedan algunas cosas en el tintero, pero es que no me quiero ir mucho más allá ya, ¿no? Yo creo que para poner en valor todo esto tenemos un elemento, además de la historia oral y de otras posibilidades, tenemos un elemento documental impagable al que antes me referí, que es el archivo. Es un azar maravilloso el hecho de que ese archivo exista y esté tan bien conservado y tenga las series documentales prácticamente íntegras que tiene a día de hoy, y que además esté in situ, y que además esté siguiendo el día a día de la empresa en la actualidad, y por lo tanto todavía recuperando elementos que están presentes en esas explotaciones industriales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto realza todavía más y contribuye a la singularidad y al valor de este entorno, de este conjunto industrial. Nada más, espero no haber abusado de vuestra paciencia. Muchas gracias por vuestra atención y, bueno, pues hasta pronto.